Buenas tardes. Como parte del contenido de la maestría en criminología, parte del contenido también de la materia de psicología criminal y antropología criminal, se aborda el tema de lo que es el trastorno de la personalidad antisocial del individuo, la cual se define como un patrón que persiste o experimenta o tienen comportamientos que se desvían marcadamente de las expectativas culturales del individuo, es decir, del comportamiento normal que tiene una persona en el contexto o en el entorno social en el que se desarrolla. Estos patrones conductuales que afectan el aspecto de la cognición, es decir, la forma de percibir y pensar sobre sí mismo y sobre los demás, patrones que afectan su desarrollo normal, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito social en el que esta persona se desenvuelve. Estos patrones de comportamiento en cierta medida son rígidos y extienden una gama muy amplia de situaciones personales y sociales, en las cuales se pueden clasificar como trastornos. Para establecer estos comportamientos como trastornos se deben de causar o deben de causar un deterioro significativo del funcionamiento social, es decir, realizar actividades o conductas normales del patrón del comportamiento que tiene una persona en cierta medida normal. Y que, como ya decíamos, también y que afectan más que todo pues en el aspectos de sociabilización, en aspectos laborales y familiares. Para ello, estos patrones o estas conductas se pueden realizar o enmarcarlas entre grupos. Podríamos decir el grupo A, B y C. Los enmarcados dentro del grupo A los podemos denominar como raros o excéntricos. Esto incluye el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad del individuo. En el grupo B, aquellos trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, incluye el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histórico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. En el grupo C, aquellos aspectos ansiosos o temerosos que tiene el individuo, incluyendo el trastorno de la personalidad por evitación y el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Así también, dentro del contexto social y ya viéndolo desde el aspecto criminológico, podríamos decir que cuáles son las implicaciones del trastorno de la personalidad antisocial relacionado con la conducta delictiva. El trastorno de la personalidad antisocial relacionado a las conductas delictivas se caracteriza por un patrón de desprecio y de violación de los derechos de los demás, es decir, por aquellas situaciones donde el individuo desde temprana edad se ha venido desarrollando en el contexto de su formación, desde la niñez hasta su adolescencia, pues se van generando y se van adquiriendo este tipo de trastornos que van modificando la personalidad del ser humano y lo que lo lleva a realizar conductas pues no normales, de un comportamiento social aceptable. Estos trastornos ya relacionados con el aspecto de la conducta delictiva que pueda tener una persona, cuáles pueden ser sus riesgos. Uno de sus mayores riesgos de la conducta delictiva con individuos con trastorno de la personalidad antisocial tienen una probabilidad significativa mayor de involucrarse en actividades delictivas. Esto se debe a rasgos con la impulsividad, la falta de empatía y la tendencia a ignorar las normas sociales o las conductas sociales aceptables, y ya no digamos aquellas conductas que ya pasan de ser antisociales a conductas delictivas, aquellas acciones que están reguladas por nuestro ordenamiento jurídico como ya o tipificadas dentro del marco legal como delitos. También estas personas tienen o sus riesgos o su relación con la criminalidad, pues desafíos en el sistema judicial, es decir, si bien saben que las acciones que van a realizar son constitutivas de delitos, están tipificadas como delitos y por lo tanto pueden ser procesadas
y condenadas por esas acciones, pues como podríamos decir en el vocablo popular, pues les da igual, porque tienen esa característica de impulsividad y de respeto, tanto por las normas sociales como por las normas legales. Así también, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Cuál es la diferencia? Porque también hay que acotar un par de situaciones y entre ellas es la diferencia de entre el trastorno de la personalidad antisocial y la psicopatía. La diferencia entre los trastornos de la personalidad antisocial y la psicopatía puede ser útil y en ciertas medidas compleja, ya que ambos comparten varias características o similitudes en los comportamientos del individuo, pero se distingue en su conceptualización por criterios de diagnóstico y énfasis en diferentes rasgos. Podríamos establecer en aspectos conceptuales el origen. El trastorno de la personalidad es un diagnóstico formal incluido en aspectos de manuales de diagnóstico y estadísticos de los trastornos mentales. Que este es un manual desarrollado por la Asociación Americana de Psiquiatría, lo cual utilizan para hacer los análisis y las evaluaciones de los individuos que presentan las características pues ya antes mencionadas. Y la psicopatía, aunque tiene relación con los trastornos de la personalidad antisocial, la psicopatía es un concepto más amplio y menos formalizado en términos de criterios de diagnóstico dentro del manual de diagnóstico de los trastornos. Está más estrechamente relacionada con la evaluación de la personalidad y las características emocionales internas de cada individuo. Para realizar estos análisis o la valoración de este tipo de trastornos, tanto como del TPA como de la psicopatía, pues la deben de realizar expertos en la materia, entre ellos pues los psicólogos. También podemos atribuirlo como ya decíamos, a aspectos del desarrollo del comportamiento o a donde se ha venido desarrollando la persona desde su niñez hasta su adolescencia y los comportamientos que en su adultez ya van teniendo y van mostrando estos patrones de trastornos sobre su personalidad. Respecto al personaje del asesino de Chalchuapa, pues si someramente con lo que hemos mencionado anteriormente podemos hacer una valoración de que esta persona padece de trastornos del TPA, de su personalidad, posiblemente ya analizándolo a él como individuo, ya haciéndole análisis específicos, vamos a determinar cuáles son sus comportamientos en específico, cuáles son aquellos trastornos que él realizó y que él tiene. También vamos a descubrir cuáles han sido o su desarrollo desde la niñez, de su adolescencia, cuáles fueron aquel entorno o aquel constructo social donde él creció, se desarrolló y para que él viniese a la adultez o lo llevase a cometer el tipo de delitos pues que él cometió, que fueron asesinatos en parte masiva. Así, brevemente, pues un breve análisis sobre el trastorno de la personalidad antisocial y respecto a la psicopatía relacionada más o haciendo un análisis de una persona en específico, en este caso pues el asesino de Chalchuapa, que en efecto él tiene trastorno de su personalidad, pero como decía, habría que hacerle un análisis ya más en específico para determinar cuáles son esos trastornos y cuáles fueron las causas o el constructo social que lo llevó a que él se terminara convirtiendo en lo que se determinó como el asesino de Chalchuapa. Esto es, a grosso modo, parte del análisis de la personalidad antisocial, de los trastornos de la personalidad antisocial, parte del contenido de la materia de psicología criminal y antropología criminal. Gracias.